nos vamos a concentrar en el punto de vista electoral puramente, desde la perspectiva de la Revolución Ciudadana. Esta organización política que sufre una suspensión dispuesta por la justicia electoral, una suspensión de 9 meses, mientras se investiga el presunto financiamiento de campaña con dineros del narcotráfico, en una investigación penal en contra de esta organización política respecto de las elecciones presidenciales anteriores a esta que dio como resultado la presidencia de Daniel Noboa. Y en esa condición y frente al adelanto de las votaciones, prácticamente la Revolución Ciudadana no puede participar en las elecciones. Lo que queda es que quienes vayan a candidatizarse a las diferentes dignidades de elección popular de la Revolución Ciudadana se desafilien de esta organización, al menos ese llamado hizo su presidenta, y puedan ser cobijadas por otras organizaciones políticas y llegar así a participar en las elecciones. Está ahora mismo con nosotros en nuestros estudios Gabriela Rivadeneira, presidente de la Revolución Ciudadana. Gabriela Rivadeneira, bienvenida a Ecuador Radio. Buenos días. Muchísimas gracias, Freddy. Buenos días con todas y todos. En realidad solamente un tema. Por favor. El tema de la suspensión se da así en el marco de Caja Chica. Caja Chica es fondos de Venezuela. Los que tienen que explicar fondos del narcotráfico son las denuncias que se hicieron en contra de ADN y las campañas presidenciales, en la campaña presidencial de Daniel Noboa. Pero además, basándonos en esto, decirle, Freddy, son 2 meses en las que la organización política no ha sido notificada de estar inmerso en un proceso judicial. Esa es una de las ilegalidades que hemos venido denunciando, es decir, la organización política es suspendida supuestamente por estar inmersa en un proceso judicial del que nunca hemos sido notificados. ¿Quién le tiene que notificar, la Fiscalía o el juez electoral que le suspendió? Fiscalía debería mostrar en dónde la Revolución Ciudadana está involucrada dentro del proceso de investigación. Entonces, ¿ahí qué pasa cuando hacen esto de manera o cuando no se notifica? Es como que a usted le digo, usted mañana queda suspendido sus derechos políticos o lo llevo preso. ¿Y usted por qué? Ah, porque está, pero ¿cuándo me notificaron? No, es que, o sea, eso es lo que nos hicieron el movimiento. 2 meses sin notificación de que estamos inmersos en un proceso judicial, hasta la fecha. Okay. ¿Eso qué pasó? Que nos deja sin derecho a la defensa. Tercero, nos suspende la organización política en un proceso de investigación cuando no existe sanciones en procesos de indagación o investigación. Cuarto, para que una organización política sea suspendida, tiene que venir con orden del fiscal general de la Nación. Esa carta no existe. Existe una carta de una subrogante que no tiene la delegación de subrogación, que le envía al juez Viteri, que es un juez del Tribunal Contencioso Electoral, que además es un juez que salió del sistema de la judicatura por corrupción y que volvió por el Trujillato y que ahora está como juez del Tribunal Contencioso. Y él notifica a Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral, para que se suspenda. El Consejo Nacional Electoral no suspende sin pasar por votación del Pleno, que es además un tema que lo dice expresamente el Código de la Democracia. Por lo tanto, por donde se ve, esto ha sido ilegal. Hemos presentado una serie de documentos, de apelaciones, todos nos han sido negados sin su facto, se pasan la pelota del uno al otro, pero al fin nos han dado trámite a una solicitud que hicimos al Tribunal Contencioso Electoral para que se revise la decisión del Consejo Nacional Electoral de la suspensión, ya que, insisto, no pasó por pleno, solamente se dio a conocer y por lo tanto esperamos, al menos ya tenemos derecho de ir a una audiencia que nos escuchen porque es ilegal la suspensión de la organización. Claro, pero siendo esto importante, por supuesto, las notificaciones y todo para que todo esté en regla, en la práctica esto es un trámite, y me voy a explicar por qué lo digo, y es porque mientras se resuelve la situación de la Revolución Ciudadana, mientras se aclara todo eso, el tiempo transcurre y las elecciones están para finales de noviembre, mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario si en efecto entra a analizar esta demanda ya presentada. Entonces tienen que prepararse ustedes y por eso se justifica. No obstante de las ilegalidades que usted denuncia, se justifica el llamado que hizo a sus candidatos a que se desafilien de la organización política Revolución Ciudadana. Y más allá de un trámite, es un mandato político. Digamos, lo que sabemos es que ni siquiera esto atraviesa por un tema de trámite, ni de legalidad, ni tema técnico. Es un mandato político del presidente Daniel Noboa para quedar solo en papeleta. Y lo digo ahora sí absolutamente visible. Antes decíamos, el presidente ha comandado esto, pero no tenemos cómo demostrar. Ahora resulta que la Secretaría de Riesgos, que además no es el ente competente para hacer este tipo de informes, que pertenece al Ejecutivo, es decir, un informe que no pudo salir del Ejecutivo sin conocimiento del presidente, peor aún, cuando ese informe sirve para que el CNE adelante calendario electoral. Por algo, el director del INEMI renunció porque no puede, INAMI, desde el Instituto Meteorológico, no puede sostener
que realmente el fenómeno del Niño, que además todas las elecciones, Freddy, de los últimos años han sido en febrero. Pero ahora resulta que no, que necesitamos adelantarle a noviembre. Esto incluso tiene temas continentales, es decir, justo en noviembre coincide con las elecciones de medio término de Estados Unidos, donde estamos viendo también hay una reacción muy importante por parte del pueblo estadounidense frente a las acciones de Donald Trump, mientras acá estamos absolutamente alineados a esa política. Pero ya en el hecho fáctico del adelanto de las elecciones, claro, nosotros en este momento estamos suspendidos. Vamos a seguir apelando porque no hay razón de que la organización política esté suspendida, pero los plazos corren. De tal manera que nosotros lo que hemos dicho con absoluta claridad a la militancia es, nos quedamos aquí defendiendo nuestra organización política y solamente las personas que tienen interés en presentarse como candidatos y candidatas al próximo periodo electoral van a proceder a la desafiliación. Y ahí, Freddy, nos encontramos con una novedad que también hemos denunciado. Un asambleísta de la bancada del RC se mete al sistema del Consejo Nacional Electoral justamente para ver ya dónde está su adherencia para presentar la desafiliación. Y resulta que aparece en Creo. Es decir, hay un cruce de la base de datos del CNE que está perjudicando a las organizaciones políticas. No quiero decir con eso que está bien. Exacto. No. Entonces lo que ha hecho nuestro asambleísta es denunciar en Fiscalía para que quede precedente que hay irregularidades en el tema del uso de los padrones electorales que constan en el CNE. Claro, aquí solamente una observación. Usted dice que se desafilen los miembros de la Revolución Ciudadana que tienen interés de ser candidatos y que los otros se queden para defender. Pero todavía no se dan las elecciones primarias, que se supone que es un paso previo para saber si Juan, Pedro o María es el candidato. Eso se lo verá en junio como reza el calendario electoral. Sin embargo, por ejemplo, hay compañeras y compañeros que ya son autoridades locales, que tienen toda la posibilidad de ir a la reelección. Todavía no hay definición de candidaturas, pero por supuesto tienen un plus mayor para poder acceder a la reelección, y otros territorios donde tenemos compañeros que tienen un espacio ganado en liderazgo territorial que también garantizaría esa candidatura. Entonces, no es que nosotros vamos a sentarnos un día y a ver quién va, sino que realmente ahora mismo nuestras estructuras provinciales lo que están haciendo es construyendo un mapa tanto de perfiles políticos que pueden presentarse a las elecciones como de organizaciones políticas con las que ya hemos tenido cercanía para el tema de las alianzas territoriales frente al próximo periodo electoral. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Gabriela Rivadeneira. Ella es presidente de la Revolución Ciudadana, organización política suspendida por la justicia electoral que se ve en la urgencia de llevar a sus candidatos a otro paraguas electoral, a otras organizaciones políticas para que puedan postularse en estas elecciones. ¿Ya tienen partido político? 1, 2, 3, ¿va a ser uno solo? ¿Va a ser nacional? ¿Van a ser locales? ¿Cómo se han organizado? ¿Cuál es la estrategia electoral? Esperamos que este sea un primer llamado, un primer paso a la construcción de un gran frente nacional. Un frente, lo hemos venido diciendo hace ya algún tiempo, un gran frente patriótico, cívico, nacionalista, como queramos llamarlo, pero es la necesidad de que más allá del proceso electoral, sí debatamos qué queremos como país, Freddy. Y yo creo que esa es una responsabilidad de la clase política de este país. Es decir, estamos frente a la caída del barranco. No puede ser que naturalicemos que el modelo de gestión implementado en el Ecuador sea el modelo de gestión del estado de excepción, del toque de queda, de las desapariciones forzadas, mientras realmente lo que debemos debatir es la Constitución, los derechos, qué pasa con la vivienda, que además está siendo nuevamente ultrajada por una ley presentada por Noboa, qué pasa en el campo con el sector agricultor, es decir, qué pasa con las familias cuyas hijas o hijos salen de su casa y tenemos pánico que no regresen. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo la clase política para presentarle al país una alternativa real que pueda ser elegida en el próximo periodo y que sea sostén de las próximas elecciones, porque esto, recuperarnos de lo que está, yo estoy muy preocupada, porque conversando con varios analistas económicos, políticos, lo que nos dicen es, para regresar a los indicadores de desarrollo del 2017, vamos a necesitar al menos 20 años de ejecución presupuestaria de este país. Es decir, hemos marcado un retroceso que ningún país que no esté en guerra lo haya vivido. Y eso es lo lamentable. Entonces, en ese sentido, creo que hay varias organizaciones políticas con las que coincidimos en esta preocupación. No sé si sea con todas las que coincidamos en papeleta electoral, pero sí en la preocupación. Y sería para mí un error, Freddy, con todo lo que nos ha pasado, dar el nombre de cualquier organización. Es decir, si yo nombro que una de las organizaciones con las que estamos conversando, que ni siquiera hay acuerdo, pero que estamos conversando, que es la lista 501, van a ir a sancionar a la lista 501. Se lo van a mantener, sí, por supuesto. Pero la idea es hacer una gran confluencia. Sí, tenemos
ya cercanía muy importante ya para garantizar la participación electoral. ¿Una sola organización? Dos, la idea tres. es que sean algunas. Ahora tenemos ya un par definidas a nivel nacional y algunas a nivel territoriales, que ya estamos cerrando acuerdos en territorio, de tal manera que, insisto, esto sea una confluencia social que marque una nueva pauta y hoja de ruta en el Ecuador. Claro, ustedes, lo decía Juan Manuel Fuertes, la Revolución Ciudadana ha sido resiliente en función de cómo encara los temas que se le han puesto al frente, pero van a sortear la suspensión de su organización política, van a postular candidatos, lo van a hacer a través de una o más organizaciones políticas no suyas, sino prestadas, pero ¿cuál va a ser el denominador común que les va a identificar como candidatos de la Revolución Ciudadana? La mano en el hombro del expresidente Correa. Bueno, hay que decir, el presidente Rafael Correa es uno de los grandes decisores de la política de este país en general, y por supuesto es el conductor de la Revolución Ciudadana. Y bien mencionarlo porque además la Revolución Ciudadana no es un casidero. Freddy es una organización política viva. Y bien se lo he dicho, han sido 8 años en los que hemos tenido que migrar de organizaciones políticas existentes. Somos en la historia del Ecuador la única organización política a la que no se le ha permitido formar su propia organización. Y a esto me refiero porque desde el robo de Alianza País en el 2017 han sido 4 veces que hemos solicitado posibilidad de empezar trámite para formar nuestra propia organización y se nos ha negado. Y en ese sentido, ir de la lista 1 a las otras listas locales, pasar por la 5, que en su inicio era Compromiso Social, hasta que muda a ser Revolución Ciudadana, ha sido todo un trámite. Pero esa ya es organización, o era organización de ustedes, la Revolución Pero era Ciudadana. existente, o sea, nosotros, lo que me digo es que era un casidero existente, que no nos han permitido a nosotros generar nuestra propia organización. Entonces sí, hay una mudanza que nos ha enseñado a que realmente la organización política, independientemente de qué casidero o qué color tengamos que vestir en una campaña electoral, hay una conciencia popular y social. Porque además la organización política que en este país garantiza un voto duro permanente es la Revolución Ciudadana, y ahora, además con la situación país, hay una necesidad de volver a construir esa certeza, ¿no? Claro. Yo creo que estamos cansados de las improvisaciones y lo que necesitamos es mayor certezas para el pueblo. Yo estoy pensando un poco en la campaña, o sea, vota por el partido A, B y el H, el G y el I de los locales, porque ahí están nuestros candidatos. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Ya nos pasó. Eso me parece dificultoso. Muy. Ya nos pasó en el 2019. Justamente no teníamos organización política y tuvimos que pedir a nuestros candidatos que busquen sus propias organizaciones. Hoy estamos dando un pasito más, digamos, en el sentido de decir, todos vamos a migrar de manera ordenada, colectiva, orgánica, y en ese sentido, claro que vamos a tener un cobijo al que se pueden anclar diferentes alianzas locales, porque además hay organizaciones políticas que son en efecto muy locales, es decir, hay organizaciones políticas con inscripción o registro cantonal, provinciales, pero no hay otros vehículo electoral. Por supuesto, pero digo, busquemos alianzas, y esto es un llamado a todas las organizaciones políticas y sociales, más allá de lo que le pase a la Revolución Ciudadana, o cómo nosotros podamos defender nuestro proyecto político, hay una necesidad de una confluencia social. Ese es un llamado permanente que lo estamos haciendo por la preocupación que tenemos por el país. Ahora, el gobierno se ve urgido, esto analizábamos con Juan Manuel Fuertes, a cooptar, digamos, a las autoridades de las principales ciudades y provincias del país. Sí, por supuesto. Como lo hicieron ustedes en su momento. Nosotros no metimos preso a un alcalde en funciones para tomarnos de asalto la alcaldía con la mamá. Eso es asunto de la justicia. Pero bueno, a ver, el gobierno, digo, está urgido a cooptar esos espacios. Ustedes están en capacidad, con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que estamos analizando, de cooptar, por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de Cuenca, si es que es del caso, la alcaldía de Quito. No sabemos qué pasa con Pavel Muñoz, si hay distanciamiento o se mantiene, qué pasa con Paola Pavón, que ya no puede repetir en la prefectura, buscará otra dignidad que podría ser la alcaldía de Quito, pero ¿quién va a estar auspiciado por ustedes? O sea, hay problemas ahí. Más que problemas, yo creo que son identificar territorios y quiénes son fuertes en esos territorios. Presidente Rafael Correa, yo lo ratifico, en este momento el llamado al pueblo ecuatoriano es a votar por cualquiera menos por ADN. Hay que defender la patria. Y defender la patria es tomar la postura de que vayamos a las urnas a tener una opción diferente a la que nos han planteado y a la que nos quieren hacer creer que es normal, que es natural, que es lo aceptable. Y no
No es lo aceptable ser el país más violento de este continente. Por lo tanto, todos menos ADN. Y en ese sentido, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, que lleguen por organizaciones políticas locales a tener espacios locales, ¡qué bien! Ahí es donde se fortalece la democracia, pero no con la cooptación a través de engaños. Muchos de nuestros alcaldes y prefectos en funciones tienen amenazas todas las semanas de allanamientos. A Aquiles Álvarez se lo llevaron preso por una medida preventiva sin ningún justificativo y con un símbolo, a la cárcel del encuentro. O sea, estamos naturalizando en este país esos símbolos que son nefastos para la democracia y los precedentes democráticos. Pero además, acto seguido, sale el presidente de la República a decir, sí, lo de Guayaquil no importa, porque Guayaquil merece un perfil como el de mi madre. No, bravo, y el pueblo tendrá que aplaudir. ¿Qué nos pasa? Entonces, en ese sentido, lo que nos ha pasado en la Revolución Ciudadana durante los últimos años es lo que ahora están viviendo muchas organizaciones políticas que no son la nuestra y que muchas veces hasta fuimos contradictores. Entonces, en este momento, cuando vemos que hay más de 300 dirigentes indígenas a nivel país con procesos judiciales hasta de terrorismo internacional, cuando tenemos autoridades nosotras, nuestra alcaldesa de Otavalo, viceprefecta de Imbabura, tiene un proceso por terrorismo después del paro de Imbabura. Es decir, es una locura que quieran tomarse asalto, además, con cancha inclinada, porque van a llegar a la papeleta, a este paso, si siguen a este paso, van a llegar solos en papeleta, para ganar espacios que no pueden ganarlo con la legitimidad. Creo que eso es importante para la democracia. El proceso democrático no solamente es ir a dar un voto, o como dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que me quedé absorta el día lunes que sale, a dar una declaración y dice, es que no es lo mismo votar que elegir. Entonces el pueblo va a ir a votar el 29 de enero, pero se elegirá de noviembre, pero se elegirá en enero cuando contemos los votos. Y estamos todos esperando qué va a pasar, es decir, un mes los votos guardados. Entonces, ¿para qué las juntas receptoras? Bueno, se rompe el sistema democrático. Eso es lo que la Corte Constitucional, como máxima entidad de regular el margen de convivencia, tiene que observar en este preciso momento. Algo tiene que pasar para no naturalizar la ruptura ilegal y antidemocrática que tiene, que lo convierta en un autócrata, ¿no? Les reitero la pregunta. ¿Están en capacidad, con todo lo que ha ocurrido, de competir con la fuerza de ADN que pueda llegar a tener? Porque es una organización naciente, eso hay que admitirlo así. Comparada con ustedes que ya tienen largos años, que estuvieron 10 años en el poder, en fin, están en capacidad de competirle a ADN los territorios, digamos, más importantes electoralmente hablando. Todos son importantes, por supuesto, no estoy discriminando, claro. Estoy hablando yo de las ciudades y provincias más pobladas del país, a eso me refiero. Sí, estamos en la posibilidad. Vamos a hacerlo y sabemos que en esto necesitamos también una confluencia. Y en ese sentido vamos a apostar todo y toda la madurez política para justamente llegar a disputar, porque no podemos dejar tan fácil que esto se tome. Freddy, muchos compañeros y compañeras incluso están analizando que el tema de la disputa de los gobiernos locales es importante en la disputa de un nuevo bloque y polo político, pero con las últimas leyes que ha pasado en la Asamblea con esta mayoría y los llamados independientes, prácticamente la gestión de los gobiernos locales se ve muy desmejorada y muy debilitada. Y eso tampoco es bueno. Si hay una ausencia absoluta del gobierno en territorio, los que han estado en primera línea de atención para mujeres violentadas, niñez, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, temas de espacios recreativos para que las juventudes no sean presas del crimen organizado, han sido los gobiernos locales. Pero ahora resulta que con las leyes que han pasado tampoco van a tener margen de gestión. Entonces, realmente el país se complica. Por eso digo e insisto, más allá de lo que podamos hacer como RC o lo que podamos hacer en el momento electoral, necesitamos debatir qué va a pasar, porque si esto sigue a este ritmo, el próximo año no tenemos país, no tenemos patria. Y ese es, creo que, sector periodístico, político, intelectuales, académicos, sectores sociales. Es la invitación para pensar realmente qué ponemos sobre la mesa para volver a reconstruir un mínimo pacto de convivencia en el Ecuador. Entonces yo creo que esa es una de las preocupaciones más profundas. Este es el punto de vista de Gabriela Rivadeneira, presidente de la Revolución Ciudadana. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Gabriela Rivadeneira, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Un saludo a todas y todos. Son las 8:33, ya lo dijimos, esto es Ecuador Radio, primera emisión, amigos, volvemos.